Hola, ¿qué tal, tribu? ¿Cómo están? Buenos días, noches, tardes, como estés viendo este video. Gracias a los miembros de la comunidad que están aquí conectados en vivo. Vamos a continuar con el tema del juego. Recuerden esta nueva cosmovisión que empezó en el 2025 de la mano y boca de Javier Wolkoff, ex maestro de Cábala por 20 años. Estuvo hablando de cómo jugar el juego de la vida, desde la abundancia, desde la luz, desde crecer tu vasija, y luego canalizó información y empezó a hablar no solamente del juego de la vida, que se pueden utilizar estas reglas del Cábala y todos los libros que hay aquí atrás de mí para ampliar conciencia, sino que ya llega a un punto en el que él dice, yo no creo en esto como una cosmovisión o una religión o una forma de ver la vida, sino que yo ya sé que así es el juego, así es las cosas. Es el juego de la vida, que es lo que tu personaje, que el jugador viene a encarnar aquí en este personaje, está viviendo y está según su vibración, sus circunstancias, pero también sus pactos y sus acuerdos antes de encarnar aquí que tenía que vivir, es como le tocan las cartas, porque si nosotros hablamos que esto es como un juego de póker, pues te puede tocar que abras tu mano y ya tengas cuatro ases, dices, qué papa, o sea, me va a ir súper bien, seguramente voy a ganar la partida porque ya traigo cuatro ases en la mano. Pero incluso, aunque no te toquen los cuatro ases, tú puedes blofear con carta alta y tratar de ponerte acá bien vivo para que los demás piensen, pues que tú traes una muy buena mano y mejor que ellos, y el miedo y las dudas de los otros hagan que cedan ante ti y te hagan ganar. Esto no es un juego de póker, esto es un juego individual, pero también es un juego en el que si tú eres congruente, consciente y haces las cosas de forma en la que tú conectes con tu origen y con tus creencias, de esa forma puedes lograr y hacer lo que tú quieras. Recuerden, no existe el bien o el mal. Vamos a hablar el día de hoy del tema Hack 3 de la dualidad. En esta propuesta de la dualidad, el bien y mal se manejan como energías, que es más de lo mismo, lo veíamos en las leyes universales o leyes herméticas. Aquí, hablando de la dualidad, nos vamos a concentrar básicamente en los ejemplos de este tema entre el amor y el miedo, dando continuidad al hack que vimos en la clase anterior, hablando de la geometría como todo lo que se expande de acuerdo a nuestro jugador que va creando, hablando, y pues desde un modo creador. Recuerden, no competitivo en este juego, no gana el que compite o el que copia, gana el que es creativo. Y hablando de cómo transformar cada situación y entender cómo cada situación de la vida también contiene amor, porque incluso viéndolo desde un punto egoísta, se está haciendo por un amor propio, ¿vale? Las cosas siempre las se hacen por una base de amor. La clave en esta experiencia es expandirse y ganarle a la velocidad de tu jugador. ¿A qué se refiere con esto? Antes de empezar con la grabación les comentaba, pues yo en la vida sí he tenido mis momentos de sub y baja y cuando viene una bajada me he levantado mucho más de lo que fue mi última cúspide, o sea que llego más alto y las bajadas afortunadamente no han sido tan bajas a un punto en el que aquí mi tablero de juego pierde extremidades o caiga en coma o tengo una enfermedad terminal, cosas así. Gracias a Dios no, gracias a mí también, gracias a mi jugador, no ha pasado a mayores, pero se han tenido emocionalmente una carga que aquí se le puede llamar, de acuerdo a la cosmovisión del mayor libro que tenemos de reserva personal, que es la Biblia, que te hablan en fábulas y también en forma interpretativa de lo que es el cielo y el infierno. El infierno en la tierra es tu estado mental. Tú vives tu propio infierno cuando tú te esclavizas en un personaje que está sufriendo y que no para de sufrir. Ese sufrimiento es tu infierno en la tierra. Pues ya me ha tocado tener infiernos de los que he salido y he aprendido con toda esta información y con todas estas ganas de elevar la conciencia y también aprender mientras enseño a otros el cómo poder ganarle velocidad al juego. Para que mi personaje, si antes de una caída fuerte se recuperaba en X cantidad de tiempo, si vuelve a haber una caída, aceptarla desde el amor, entender que este es un juego y que así son las cosas y que esto me va a llevar a una nueva versión de mí transformada y consciente que va a ser más fuerte todavía para los siguientes retos
que este juego me pongan, y al hacerlo consciente más rápido, aprendo a ganarle velocidad al juego poniéndome de base la anterior caída para ahora levantarme mucho más rápido. Dice Volkov que esta es la clave, el saber cómo superar esos estados emocionales de victimización, de sufrimiento, de dolor o cualquier otra emoción negativa que le quieras poner, odio, victimismo, rabia, coraje, depresión, etc., etc., todo lo que se tenga en la mente que es vibración baja. Cuando caes en esos momentos, tienes que buscar la forma que tú tengas a la mano. Entre más consciente seas, más rápido vas a poder entender para poder salir de ese lugar y transmutarlo al amor y transformarte. Aquí en la tribu seguido hablamos de cómo el limpiar completamente el cuerpo y desintoxicarlo, al menos para mí, para varios de la comunidad, ha sido una clave para poder permitir que la energía que se gastaba en que este avatar funcionara, la podremos utilizar para que el cerebro procese y tenga una claridad de entendimiento de la realidad y nos permita avanzar más rápido al desintoxicarnos, depurarnos de materia y poder darnos cuenta que somos capaces de cosas que pensábamos imposibles por el adoctrinamiento, educación y sistemas de creencias heredados de nuestra cultura y nuestro sistema de Matrix, ¿no? De esta manipulación que nos ha dado. Y como vimos en el tema anterior, lo curioso de esto es que un hack de este juego es entender que esa élite, entender que esas farmacéuticas, entender que esos grandes billonarios magnates de la industria que crearon los sistemas educativos, los sistemas de medicina y los sistemas de control, los sistemas de programación mental con la television, televisión, que fue la gran causante que desde los años 30, 40, 50 la sociedad se creyera cosas pero tan mensas como que la gente llegó a la luna e hizo cosas que nomás fueron teatritos montados para engañar a las masas, así como decir se comieran cornflakes con leche y se tragaran pura azúcar, así como decirles que el aceite vegetal que antes se utilizaba solamente para engrasar máquinas era bueno para la salud, así como etc., 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 etc. Ya sabemos ahorita, y no es un tema de salud el día de hoy, pero sabemos cómo una de las grandes conspiraciones para tenernos enfermos, débiles, inconscientes, con poca energía para rebelarnos y romper sistemas, ha sido meternos una adicción de que necesitamos energía, cuando la energía ya la tenemos y la podemos obtener incluso del sol y de Yahvé. ¿Qué es Yahvé? Muchos le dicen que es Dios y es básicamente el sonido del presente, de la respiración. Ya les hemos comentado en otras sesiones que el respirar es lo que te trae el presente y cómo está en el presente también es un hack del juego. Vivir en el aquí y en el ahora, como le dice aquí el buen Eckhart Tolle. Esa es una forma en la que si tú te concentras en la respiración, llegas y conectas con el aquí y el ahora y dicen que solamente en el presente está Dios y es la única forma en la que tú conscientemente puedes recordar estar en el presente para no hacerle caso a todo el tren de pensamiento que te va a estar llegando de una forma incontrolada. Si tú respiras y estás aquí y ahora, estás en el presente y estás en modo creativo, estás en modo Dios. Entonces, todo esto va teniendo la lógica cuando vamos rompiendo todas las capas de ilusiones en este juego. Pero si nosotros aprendemos incluso a amar a los programadores, que según en esta idea del juego, así se le dicen a todas estas élites que son personajes que llegan sin el famoso wipeout de la memoria, que te borran toda la memoria para que no sepas quién eres, y por eso es un videojuego nivel 369 en el que venimos aquí al nivel más difícil del juego, más alejado del origen y que nuestro principal propósito es recordar quiénes somos. Está muy chistoso, pero básicamente de eso se está tratando
esta nueva visión de la realidad que vivimos nosotros. Y entrando ya al tema de la dualidad, se maneja que en estas vibraciones, estados mentales y emocionales, siempre tenemos que transmutar de el miedo al amor y expandirnos y soltando el personaje. Vamos a hablar de cómo ahorita en esta sesión, cuando termine el juego, tú eres la única persona que decide si quieres volver a jugar o no. Pero evidentemente, si no fuiste consciente durante tu vida de qué estabas haciendo y de qué era esto que veniste a vivir, a respirar e incluso a vivir en una simulación que según nuestros jugadores reales solamente es un par de horas de su día normal, aquí nos podemos aventar 120 años, ¿no? En un par de horas de nuestros jugadores, que es, con esta visión, sabes que tú ya eres un ser conectado con el origen, que no tiene esta dualidad que sí tienes aquí en el juego, que no tienes sentido de maldad, que no tiene una necesidad incluso de mentir o de engañar a nadie, que está conectado con el todo, que no es ni masculino ni femenino, que es parte de la dualidad, y que tampoco, bueno, no es parte de la dualidad, es parte de las leyes universales, y que tampoco existe el tema del apego hacia nada. O sea, en nuestro jugador, del otro lado, o en la otra dimensión, o como lo quieras imaginar, básicamente es un jugador que se podría decir que sabe que vive individual porque no necesita apegarse a nada ni a nadie. Entonces, como a veces, si tratamos de imaginar desde el contexto lo que creemos que es real y que es la vida, ¿cómo sería la vida sin todo esto? Es cuando tú empiezas a darte cuenta y a valorar este experimento y poder estar en el ahora y disfrutarlo desde el amor, porque si nos quitan todo esto, la verdad, qué aburrido. O sea, imagínense, le quitas toda esta sensación, aunque sea dolorosa, de buscar pareja, de casarte, de divorciarte, de pelearte, de que te engañen, de que soy hombre y voy por el machismo, o medio me confundí por ahí y prefiero hacerme transexual, o prefiero ser gay, o mejor me hago feminista, o me cambio de bando, o ese tipo de cosas que es dualidad, que son distracciones en el juego para polarizarte y que te olvides del equilibrio y de la hora, son cosas que no existen para nuestro jugador allá afuera. Entonces hay que aprender a valorar todo esto, por más loco que se ve el mundo ahorita con estas polaridades, jalando un lado a otro y creándote que eres de izquierda, que eres derecha, que si eres machista, que si eres feminista, que si le vas a que si le vas a este otro equipo, todos son polaridades para distraerte en el juego y, y que no recuerdes quién eres, porque lo que te hace ganar el juego es recordar quién eres. Y no solo recordar, buscar que este juego, esta simulación llamada vida, la vivamos de una forma en la que nos acerquemos a la luz y podamos, porque solamente nosotros nos juzgamos, lograr que nuestro personaje alcance un punto en el que con coherencia y expansión disfrute de la vida. Porque nos han creado los programadores todas las distracciones para que hagamos justamente lo que ellos quieren, y lo que ellos quieren es que perdamos el juego. Cuando te das cuenta que entonces, si esto es un juego y los programadores son estos malos, son estos, pues, si vemos como un juego de pelea, ¿no? Son estos oponentes que hay que derrotar, pero no los derrotas yendo a matarlos, no, porque no vas a tocarlos ni alcanzar a llegar a ellos. Los derrotas al hacer lo contrario que te están diciendo que tienes que hacer. Y si te dicen come 3 veces al día o come 5 veces al día, porque la asociación que yo creé y fundé, que según esto es la ciencia, que te dice esto es lo que tienes que hacer si no te mueres, y dices, pues yo creo más en mí de lo que creo en él. Y conectas con tu origen, con tu intuición y experimentas, te darás cuenta entonces que eso es una vil mentira y un vil engaño. Y eso es justamente lo que quiere el juego que hagas para ganar, jugar individual.
sin importar lo que allá afuera te puedan decir. Ojo, porque el momento que tu sistema de creencias le hace más caso a lo que alguien más te dice, automáticamente estás perdiendo. Porque si yo me creyera que 50 días solo tomando agua me van a matar y yo me grabo eso como una realidad y una verdad para mí, ¿qué cree que va a pasar? Pues evidentemente me voy a matar, porque solamente vas a reflejar tu propia simulación de tu realidad a través de la personalidad y creencias que tú te has creado. Entonces, pues obviamente, al hacerme caso más a mí mismo, inspirándome de gente que alcanzó niveles más elevados en este juego o más lejos en geometría creada o materialidad o influencia por sus inventos y por sus grandes empresas, y yo me la creo que también tengo la capacidad, pues evidentemente mis creencias me podrán llevar más lejos del que no se crea capaz ni siquiera. Y aunque en el juego podemos empezar con un cierto cuerpo que trae atributos que puede traer tal vez un poco más de belleza que otro, y eso hace que te puedas enfocar un poquito más en el tema tangible y de geometría y no tanto en el tema del juego, sino en el juego de la vida, porque son dos juegos. Está el juego en el que realmente estamos aquí para jugar, que es recordar quiénes somos y volver al origen, y está el juego de la vida en el que nos han dicho que pues hay que estar generando dinero y que hay que estar generando familia y que hay que estar contribuyendo a la sociedad y de que hay que estar pagando impuestos y de que bla, 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 bla. Son dos cosas, pero dentro del juego de la vida y a pesar de todas las distracciones, sin importar tu estado económico o tu nivel de juego en el personaje, puedes ganar el juego que venimos a jugar, que es el juego que realmente importa, que es vivir una vida plena y disfrutar de toda la partida para cuando se termine decidamos con una buena satisfacción y sonrisa decir, gané, porque como soy el único que me juzga, y ya recordé que al momento de que yo encarne en este juego, iba a vivir divorcios, iba a vivir pérdidas de padres, iba a vivir engaños y traiciones, iba a vivir estafas y tomadas de abusos de confianza, y vivir violaciones y abusos, iba a vivir bla, 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 bla. Puras enseñanzas que aunque parezcan negativas y pruebas de la vida muy difíciles, tú las elegiste desde el amor para poder aprender y expandir tu jugador. Cuando haces esto consciente y lo entiendes no como una creencia, sino como un saber, que yo elegí todo esto y que lo hice desde el amor, entonces ¿para qué entro en la víctima y me caso con el personaje de estar en víctima y sufriendo por decisiones que yo tomé? Lo único que no te acuerdas. Y si llega un punto en el que todos trascendemos como humanidad, que creamos esta simulación, esta matrix divina, a través también de la conciencia colectiva, y todos migramos a una séptima densidad, porque estamos en una tercera, cuarta al dormir, quinta de repente los que están un poquito más ascendidos y conectan con el amor y el origen, pero seguimos viviendo en la dualidad y en la ilusión del tiempo, porque nosotros creamos esta ilusión también. Y en el origen no hay tiempo, entonces todos colectivamente tendremos que aprender de cierta manera cómo romper la ilusión del tiempo si queremos realmente salir de esta ilusión. Pero bueno, eso yo creo que es algo que quién sabe si logremos. Dicen muchas religiones y cosmovisiones que ahora un gran despertar y que revivirán los muertos y un montón de cosas más. Pues ya veremos qué pasa. Lo que importa aquí es que tú sepas que es un juego individual y no te concentres en las distracciones que los programadores te presentan, y lo que tienes que hacer para hackearlos, como dijimos en la sesión pasada, es aprender que hay situación de amor en todo eso y aceptar y transmutar y agarrar la enseñanza de cada una de esas pruebas para poder salir victorioso, más consciente, moviéndonos más rápido. Tendremos otra sesión hablando del movimiento para ver qué más le podemos agregar de detalles a este tema, pero básicamente saliendo de esos estados mentales, que como decíamos ahorita puede ser tu infierno en la tierra,
que es todo un loop de victimismo y de sufrimiento y de revivir traumas y de revivir pasado o de estar súper preocupado con ansiedad y estrés sobre el futuro. Lo que más nos envejece en esta vida ni siquiera es el paso del tiempo o el oxígeno que nos oxida, es el estrés. Y el estrés es miedo, es vibración baja. La gente no envejece porque pasan los años, envejece porque se instaló un sistema de creencias de miedo hacia la muerte, cuando es lo único seguro que tenemos aparte de que existe el cambio constante. Es la única constante que hay, el cambio y la muerte. Todo va a estar cambiando. ¿Y por qué? Porque es un juego. ¿Y por qué aburrido será el juego que te dé solamente las circunstancias para que te quedes en el mismo lugar? Será como prender el PlayStation, poner ahí un juego como el GTA, ves al monito que está ahí y no haces nada. Pueden tener todo un mundo y un montón de aventuras y cosas y misiones y hasta si quieres poner un cheat code, manifestar un tanque y matar a medio mundo nomás por diversión. Imagínate que prendes el GTA y no haces nada, nomás estás ahí existiendo. Pues entonces, ¿para qué tienes el juego si no vas a jugar? Entonces se trata incluso de esto, de aprender a que tu personaje viva los personajes que tengan que vivir y vayas matándolos las veces que lo tengas que matar para seguir experimentando. Y en esta vida, buscar la versión que más te guste, pero no estancarte tampoco ahí, porque no vienes a hacer lo mismo toda tu vida, vienes a experimentar. De eso se trata esto, de expandirnos y de ganarle velocidad al personaje e ir soltando todo mientras te expandes. Porque no te vas a llevar nada y solo vas a ir a conectar al origen y te vas a dar cuenta que todo lo que creaste o el tiempo que le invertiste o las miles y miles de horas de que trabajaste por tus sueños o los sueños de alguien más cuando eres empleado, habrán servido de nada porque esto era un videojuego nada más y no vas a llevarte en absolutamente nada. Y todos estamos jugando al mismo tiempo, entonces no es como que, ay, pues les heredo a mis hijos, estamos jugando al mismo tiempo. Al momento que tú despiertas vas a dar cuenta que en un parpadear se habrá acabado el juego para todos y iremos o todos al origen o reiniciaremos porque nos acabamos este planeta y tenemos que volver a empezar ahora en Planeta Tierra 2026 2.0, no sé. Incluso una de las este, teorías de Wolkoff es que estos programadores encontraron información de una raza que existió que tenía un planeta similar al que crearon en simulación, dejaron recuerdos en cristales de vidas y conciencias y eso lo utilizaron para crear la Matrix en la que estamos nosotros y reencarnar ciertos tableros de juego que vienen siendo conciencias y personas que les ayudó a recrear un mundo que ya no existe. Esa es una de las teorías de por qué estamos teniendo lo que tenemos. Pero bueno, la dualidad opera en dos polaridades, que es el bien y el mal, y nosotros vamos a estar hablando entonces del miedo al amor. En, en este tema hay que entender que el tablero del juego, el único campo en el que nosotros estamos jugando es aquí adentro y es este tablero, este personaje que nosotros tenemos. Y el campo en el que tú evolucionas o puedes ganar la partida es el campo emocional y el cómo tú evolucionas tu propio ser. Cuando estamos hablando de miedo a amor, una de las cosas que incluso ya hablamos un poquito antes de empezar a grabar la sesión, si nosotros nos ponemos a ver cómo reaccionan los animales, voy a hacer un ejemplo. Nico, está dormido, ya lo vi. Ahí está mi niño dormidito. Pero bueno, pues Nico, mi perrito Pomeranian, que iba a enseñar aquí en la cámara, pero está bien jetón. Pues ese güey está chiquito, está muy chiquito, está este vuelo, debe pesar como 2 kilos. Suelen los perritos chiquitos reaccionar desde el miedo siendo agresivos. Cuando tú los sacas al parque, digo, hay perritos que tienen diferente personalidad, pero sí es una personalidad como muy de perritos chiquitos. El que sean agresivos
por miedo. ¿A qué me refiero con esto? Los estás paseando, ven un perro más grande, ¿qué van a hacer? Se hacen los fuertes, se hacen los valientes y empiezan, wow, 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 y empiezan a ladrar, 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 ladrar. Obviamente, si un perro se les deja de venir, cero pedos, y corren y se hacen chiquitos y hasta lloran. Porque la forma en la que ellos expresan su miedo es siendo agresivos para defenderse y volverse más grandes, más fuertes, al menos con ruido, al menos con agresividad de, ¡ay, te voy a morder! Pero todos lo hemos visto. Si llegara un perro grande a soltarse, ¡ay! Lloran y se hacen chiquitos y salen corriendo y despavoridos y colen entre las patas, porque esa agresividad viene desde el miedo. Lo que nosotros vemos en nuestra evolución del ser, que es nuestro tablero del juego, es que muchas personas actúan desde el miedo y es por eso que no se dan amor propio y son agresivos consigo mismos. Lo hemos vivido todos, incluso gracias al ayuno que les platicaba ahorita, yo logré darme amor propio y calmar la agresividad que tenía contra mí, que no es otra cosa más que miedo. Miedo de muchas formas. Hay quien agarra esta agresividad contra uno mismo porque es un reflejo de una falta de manifestación externa de la agresividad. Cuando tú tienes un trauma, que lo hablábamos aquí en la comunidad, de niño, de niña, te bullearon y te decían, la gordita, porque pues en tu casa te dan muchas tortillas y mucho pan. Y por bullying y por burlas, la forma de manifestar la agresividad que empezás a sentir por cómo te trataban, que tú quieras reaccionar como animal y ya, sí, yo te ladro y te golpeo, pero no podías, pues porque no era correcto, porque no tuviste los huevos suficientes, los ovarios suficientes, toda esa agresividad que no pudiste transmutar contra alguien más, así sea por defenderte de ese bullying o lo que sea, todo eso lo empiezas a usar contra ti, como un mecanismo de defensa, así como el perrito chiquito ladra, pero al final no tiene los huevos y lo atacan, pues el niño que bullearon se empieza a atacar a sí mismo para hacerse más grande y para poder crear más materia y hacer más grande su tablero de juego, que es su personaje. Y todo esto, pues obviamente, ya lo sabemos, no sirve de mucho para el juego porque solo te va a causar más problemas de autoestima y de falta de amor propio el que seas diferente a los estándares de belleza, el que tengas una salud más precaria, el que tengas una peor movilidad porque tienes tanta masa que te mueves lento, hasta abrocharte las agujetas ya es un dolor constante. Yo lo viví, o sea, yo desde el punto en el que estoy ahorita tuve casi 40 kilos encima y me acuerdo perfecto que hasta era cansado subir escaleras. Yo me acuerdo ya haber ido a Six Flags después de muchos años, o sea, de niño ya adulto, hace, no sé, 2, 3 años fui, solo pude subirme un juego, porque no cabían los demás. Entonces, ni siquiera me puedo divertir cuando estoy en modo gordo y ya no quiero estar en modo gordo de nuevo. No es nada divertido. Ropa más grande que ni te queda, estar sudado, la movilidad, el bofearte, estar todo asmático. O sea, si ya sabemos y podemos entender que todo es una polaridad de vibración de miedo y amor, y a veces nos defendemos por miedo, atacándonos a nosotros mismos, tenemos que ser conscientes de la causa y la raíz de eso para poder soltarla y permitir que el personaje avance y se mueva y transmute todo eso y suelte esa versión, deje de ser esa versión para que pueda avanzar hacia lo que sí quiere ser y sigue experimentando en este juego porque se trata de jugar, no de quedarse en una zona de confort para siempre, haciendo siempre lo mismo o siendo siempre el mismo personaje, el personaje del gordo, el personaje de... Bueno, es que uso mucho eso porque pues yo también fui gordo, ¿no? Pero
cualquiera que me digas, ¿no? El personaje del que sea, el que se victimiza, el que se ataca a sí mismo, el que un día le dijeron es que, ay, no sé, pues es que, qué otros ejemplos puedo utilizar? No sé, ahorita veo qué más se me ocurre. Pero bueno, ya utilicé mucho eso de lo gordito porque, pues, ese fue el personaje de miedo en el que yo me, dos veces en mi vida, dos periodos por ahí de los 22 a 26 engordé y luego volví a engordar de los 29 a 33. Dos veces en mi vida fui gordo y te proteges de algo, te das miedo de algo. Yo en su momento, obviamente ya lo hice consciente y lo identifiqué, yo cargaba con muchas cosas y trataba de cargar con todo a mi alrededor, de ser yo el chingón que podía con todo. Pues mi personaje decía, aguanta, aguanta, deja, no hago todo por todos porque pues tengo que serme más fuerte y más grande y por eso estoy engordando. Y obviamente, ya hablando del efecto de la vida del juego, pues era cortisol, era atracones por ansiedad, causa y efecto. Recuerden que es ley universal. La raíz de las cosas era miedo, pero las otras leyes universales como la causa y efecto, pues obviamente logran manifestar en la geometría la materialidad. Entonces, una cosa que es la raíz del miedo o amor causa que se deriven un montón de otras leyes universales para que se transmita el aprendizaje que el personaje tiene que vivir. La clave es, ok, lo hago consciente y lo suelto. Me significa, o sea, si la primera vez duré gordo 5 años, la siguiente vez duré gordo 3 años, y ya aprendí la causa de las dos, aunque hayan sido diferentes, aunque hayan sido temas de cargar con más de lo que uno quería, que es falta de amor propio, no poner límites, o no pedir ayuda, o tratar de no ser vulnerable, por ejemplo, este, o no controlar la emoción, o simplemente no ser consciente de lo que te estás metiendo a la boca. Así de sencillo. Pero si ya hiciste eso consciente dos veces, y me lo digo a mí mismo, pues no me voy a permitir otra vez volver a caer en esos malos hábitos. Otra vez volver a caer en un personaje que no se cuida y que no se ama, porque ya lo hice consciente y porque la primera vez lo hice 5 años, la segunda vez lo hice 3 años y ya no habrá una tercera vez, porque lo decido yo y me suelto de ese personaje que se atacaba a sí mismo por miedo. Ya lo identifiqué, ya lo hice consciente, ya no vuelvo otra vez a caer en eso. ¿Y qué necesito hacer? Pues como los adictos de un día a la vez, es recordar todos los días quién soy y quién quiero ser, quién ya dejé de ser y no quiero volver a ser y quién sí quiero ser. Y me enfoco en sí, en quién sí y quién no. Lo que te enfocas lo expandes. En la vibración en la que estás es lo que crea tu realidad. Dejas de vibrar en miedo y dejas de atacarte desde el miedo, entonces te darás cuenta cómo se cambia tu vida y ya todo empieza a manifestarse desde el amor. Y el universo y esta Matrix te va a estar dando más circunstancias que se alineen a tu nueva vibración. Yo no creo que, por más que haya gordos muy millonarios, yo no creo que haya gordos felices al 100%, porque sé que es una vibración de miedo. En algún área de su vida tienen que ser muy infelices, porque no es congruente y no es consciente con el amor propio el atacar tu personaje. Y ahorita lo vamos a ver en las reglas de este hack de la dualidad. Entonces, si ya entendimos, pues que esto se trata de ganar el juego, no desde la riqueza, no desde la fama, no es de tener la familia perfecta. Eso es jugar la vida para que tu personaje, tu sim, tenga una casita más grande y bonita, pero eso no es la finalidad del juego, es divertirte y construir, por ejemplo, los sims. Con EGT a pasar las misiones y puede ser más rico, no más rico, tener más casas, más negocios, menos negocios, pero es pasar la historia del juego, eso es terminar el juego en
GTA, por ejemplo. En Mario Bros. Es rescatar la princesa, pasar todos los juegos, ir matando malos. Puedes pasar el juego perfecto matando a todos los malos y agarrando todas las moneditas, o puedes saltarte bien rápido el juego corriendo, 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 no agarrar tantas moneditas, no matar a todos los malos y de todos modos rescatas a la princesa y así pasas el juego. No tienes que tener aquí en esta vida la familia perfecta, tener mucha fama, tener mucha riqueza, crear mucha geometría. Si creas mucha geometría, luego tienes que sostener toda esa geometría también. Y si tú no estás expandiendo tu vasija, como dicen en Cábala, para poder sostener toda esa vasija, toda esa geometría que creaste, en algún punto se te puede salir de control, se te puede desbordar y ahora sí a ver cómo le haces para volverla a sostener. Ya me pasó, yo en algún punto, y les he contado muchas veces, me hice un estilo de vida de gastos fijos muy cañones. O sea, yo tenía que pagar solamente en carros 100,000 pesos al mes, en propiedades 150,000 pesos al mes, en gastos varios, gastos de familia, ayudar a mis hermanas, a mi madre, mantener a mi expareja. Yo traía gastos fijos de 350,000 pesos al mes. Es algo que se vuelve muy abrumador y muy lleno de presión constante y ansiedad. Yo ahorita prefiero vivir más tranquilo porque llegué a todo eso, llegué a tener mis 8 carros en mi cochera y me di cuenta que pues eso no era la felicidad. La felicidad es buscar tu propósito, seguir tu leyenda personal, ser coherente y congruente con lo que a ti te da amor propio para que puedas ser feliz, ligero, con paz. Porque incluso en vibración, la paz le gana a la felicidad. Entonces, como dicen los hippies, amor y paz, si eso es lo que buscas en tu vida y te alineas con tu origen, encontrar la forma de hacer más geometría y tener lo que tú quieras externamente, porque lo hemos visto como leyes, un montón de líderes espirituales también llegan a tener mucha geometría y mucha riqueza, porque no está peleada la riqueza con la espiritualidad, pero hay momentos para. Y tu personaje, sea el que haya tenido glorias del pasado o traumas del pasado, los tienes que soltar, porque tú tienes que vivir en el presente. No, no importa si el Marco de ayer ganaba 2 millones al mes y el Marco de hoy tiene meses de 30 y meses de 50 y meses de 80. No importa, vale madre. Lo que importa es ser consciente, todo ese aprendizaje, no clavarte con energía en el pasado, que nomás estás reviviendo una y otra vez y traer toda esa energía soltando el personaje para que puedas construir desde la creatividad como jugador, porque los jugadores son creativos, no son copiones, son creativos. Y así ver de qué forma puedes crear un personaje mejor y expandirte. Recuerda que es la expansión de lo que se trata el juego. Ir soltando lo que no te sirve. Ya sabemos, como el ejemplo del perrito, que el miedo te puede causar parálisis o poner en modo defensivo y irte al ataque. Y si el ataque no es externo, el ataque se vuelve interno. Ante una amenaza, así reaccionan los animales y somos animales también. Toda violencia es producto de un miedo previo. La violencia en uno mismo es falta de amor. Es agresividad que no se puede expresar a otros y que se expresa a uno mismo. Más materia protegiendo tu personaje del tablero es miedo. Bueno, eso ya lo había dicho, aunque me faltaba leerlo, pero justamente lo que dije, ¿no? El estar nosotros todo el tiempo concentrándonos en problemas es estar vibrando en miedo. Ahorita que les platicaba, ¿no? Que, es que voy a tener una sesión con unas medicinas sagradas y todo este rollo. Ir con una conciencia de, quiero preguntar por qué tengo problemas en el amor, o por qué tengo problemas en el dinero, o por qué tengo problemas en... En el momento que estás pensando en problemas, estás vibrando en miedo. ¿Cómo yo me cacho que ya no estoy vibrando casi en miedo? Porque no puedo decir que yo soy ya un ser libre de miedos. Trato de regresar al presente y recordar que aquí todo es amor y que yo elegí este juego y que aparte no me ha ido tan mal con todas las
subidas y bajadas que da la vida, sigo estando bien y mucho mejor que muchas personas. Y no por compararme, por agradecimiento de que mis personajes han logrado, porque he soltado varios, han logrado llevarme a este punto evolutivo donde aquí condenso toda la sabiduría y experiencias en estar en esta versión de este jugador, de este personaje del jugador, más consciente, más despierto y más sabio que antes. Es así de sencillo como yo lo veo. Cuando yo dije lo de las medicinas, yo en un momento dije, pues voy a preguntar por qué tengo problemas. Yo ya acepté los problemas, les di amor y los dejé para atrás y los solté. A veces pienso ocasionalmente en, como cualquier persona, en el hubiera o en la fantasía de, ¿y si se da en el futuro? Pero no vibro en esa escasez o en ese miedo a que es un problema. Simplemente es. Y lo paso a la polaridad, a la dualidad del amor. Conscientemente lo agarro del miedo y lo pongo en el amor. Lo transmuto. Decía Javier, aprende a los programadores que te están envenenando y están programando y te están haciendo esclavo y te están haciendo que pierdas el juego. Aprende a amarlos y los te estarás hackeando porque entenderás desde la conciencia que gracias a ellos tienes estas dificultades y estos problemas para aprender de ellos y superarlos. Porque qué aburrido sería un juego sin ningún malo que vencer, sin ningún nivel que pasar, sin ninguna dificultad o mundito con un montón de obstáculos y laberintos que cruzar para poder alcanzar la salida al siguiente nivel. Son niveles. Hay que verlo así si lo vemos como este juego. Cuando yo digo, pues voy a echarme un despertar de conciencia con unas medicinas que te llevan a niveles diferentes de entendimiento que literalmente apagan la parte de tu cerebro que se está preocupando por cosas y pensando en cosas y te hace conectar con una parte que está más conectada con el origen. Yo no lo hago desde una conciencia de, ay, quiero preguntar por problemas, regresando a esto que ya había comentado, sino yo lo hago y es genuino porque ya lo he pasado antes, yo lo hago con un sentido de qué divertido la arrastrada tal vez que me den la tierra al lado de la fogata. No sé cómo va a ser esta vez. No estoy yendo con los mismos chamanes de siempre. Ahorita me invitaron por otro lado, pero pues voy abierto a experimentar porque de eso se trata. Estar en mi zona de confort será ir con el mismo diario. Si yo ya sentí una buena vibra y sentí luz y sentí que mi intuición me dice que va a estar todo bien, pues voy y voy a divertirme. Voy a que sea un Disneylandia para adultos, porque así me ha pasado las últimas veces que es muy divertido este viaje. Yo no voy con miedos a tratar de trabajar problemas o entender por qué me pasan las cosas a mí desde el lado de víctima, porque sería ir con vibración de miedo y siento que esa vibración, por lo menos ya la lleva a la conciencia con las medicinas para que no les tenga miedo. Al contrario, ya las polaricé en amor. Con respeto, obviamente, y responsabilidad. No con todo ese amor y me voy a meter 3 dosis, porque si no, tampoco hay que ser extremista, recuerden, es equilibrar. Dice, la gente normalmente tiene que sentir que logró eso que quería para recién darse cuenta que eso no es lo que los hacía feliz. Ya hemos comentado en otras sesiones cómo parte del personaje individual que yo estuve construyendo geometría para tener lo material y para viajar y para tener la familia y para tener un montón de logros que yo sentía que eran parte de mi collage, de mi tablero de sueños, de mis metas de vida, de todos esos deseos y cosas que quería lograr. Afortunadamente la vida me dio la oportunidad de alcanzarlas y alcanzarlas antes de mis 30 y ganar más de $1 millón antes de mis 30 y poder decir, ya puedo hacer lo que quiera, porque tener las herramientas y había estado alineado en la manifestación, en la abundancia, en la vibración correcta para crear toda esa geometría. Y el juego, este juego, te da justamente donde más te duele.
para que aprendas a soltar el personaje. Cuando yo me di cuenta que toda esa materialidad, todo ese dinero, todos esos carros, todas esas cosas materiales, o sea, todos esos gastos y ese estilo de consumismo, todos esos excesos de permitirme ahora sí ser ese niño interior mío que no se podía permitir tal vez tener todos los videojuegos o tener todos los juguetes, que pues para mí las cosas que me compraran mis juguetotes, este, que llené esos vacíos de niño, porque pues obviamente no fui un niño con papás millonarios que me podían dar todo. Yo me acuerdo que hacía listas inmensas viendo Chabelo y viendo los anuncios de Canal 5 de todos los juguetes que quería. Y mi lista era de 20 juguetes y al final llegaba uno. Qué bueno que llegaba uno, al menos. Pero ya cuando alcancé todo eso que yo pensé que era cumplir los caprichos a mi niño, ¿qué creen? Pues me di cuenta que eso no es la felicidad. Y eso es algo que se adquiere desde la conciencia de haberlo logrado. A veces es difícil para una persona entender algo que no ha vivido. Y sobre todo cuando estamos hablando de cosas materiales o logros económicos, hay personas que pueden decir, ay, pues es muy fácil decir que el dinero no da felicidad, realmente ya hablando desde el punto de la misión de este juego para ganarlo, cuando no has tenido dinero, pues no es fácil entenderlo. Antes de que se me olvide, ahí va 6-2. Y esta gran enseñanza que dice que es un hack del juego, que es entender que no tienes que primero enfocarte en alcanzar todo eso que habías querido, sino desde ahorita, aunque no hayas alcanzado todo eso que has querido, entender los hacks del juego y empezar a buscar que tu personaje, pues no se estanque, no se esté estancando en zonas de confort, como lo vamos a ver en muchos libros que te ayudan a entender cómo accionar, porque este juego no está para estancarte en lo mismo siempre. Si tú te sigues aferrando a estancar, el juego te va a buscar dar la lección donde más te duele para que salgas de ahí. Y esto seguramente todos lo han vivido. Cuando caen en un estado vibracional en el que se estancan, la vida te va a hacer o que toques más fondo para que no haya a dónde más caer y ya no te queda otra más que levantarte, o te va a mandar un montón de señales para que salgas de ahí y te dejes de desestancar. Porque el juego no es para venir a estancarse, es para expandirte. Otra cosa que hay que entender es que al momento que se acabe el juego, tú eres la única persona que se juzga y te vas a juzgar de acuerdo a tres áreas. Tiene aquí el paréntesis que dice, bueno, si tú quieres volver a venir a jugar, la forma correcta y natural es como ves a cualquier animal morir en la naturaleza. Un día se muere y regresa a la tierra. Se descompone, los animalitos se lo comen. Varios meses después pueden quedar ahí no sé si les dicen ornamentas o huesitos, o no sé cómo se les dice, pero si acaso queda un rastro ahí de lo que alguna vez fue un animal, pero la forma natural en la que tendríamos que nosotros enterrar a nuestros personajes sería así, cavar un hoyo y echarnos hasta sin el ataúd. Eso es lo que dice, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Y esto ya se tenía como conocimiento en algunas religiones que por eso mismo la gente se enterraba. Ya de un tiempo para acá se les empezaron a cremar, pero se dice que sí se necesita de cierta manera reintegrarse al origen, en este caso, en esta Matrix, reintegrarse a la Tierra para tener posibilidades de volver, al menos volver de forma en la que tu personaje pueda reencarnar. Y esto es algo que también se ha mencionado en la Biblia textualmente, para la gente que se lo toma textual, ya ven que es mucho metafórico, pero hay gente que se lo toma textual y dice, no, es que los muertos van a revivir tal cual. Pues eso es lo que creen, son sus creencias. ¿Está bien? Recuerda que según tus creencias es lo que tú ves cuando te mueres.
Puedes ver ángeles, puedes ver aliens, puedes ver a tus familiares queridos, puedes ver nada. Tus creencias determinan eso, porque el último viaje que tienes, literalmente al morirte, es un viaje de DMT que se agrega a tu cerebro y te da una alucin. Y esa alucin es tu sistema de creencias. Según la muerte natural, pues es volver a jugar si te entierran, tal cual. Ah, al morir, la partícula se divide en tres áreas que tú solito te juzgas. No va a venir ningún ángel, ningún Dios, nadie va a venir a juzgarte. Tus creencias te pueden dar una alucinación de lo que es la muerte para ti, pero ya cuando pasas esa alucinación y te das cuenta que es un videojuego, dice Volkov, tú vas a primero analizarte por el espíritu, luego por la materia y luego por la conciencia, como si fueran unos niveles de puntajes que tú empiezas a ver si sí alcanzaste el objetivo y los puntos que querías o si vas a regresar a otra reencarnación eligiendo circunstancias tal vez diferentes o más difíciles o por pactos kármicos con otros jugadores también de decir, ah, bueno, yo fui tu padre abusivo, ahora tú eres mi hijo abusivo, o sea, ese tipo de cosas. También son cosas que influyen para en la siguiente vida elegir nuevas adversidades o nuevas circunstancias que sí o sí van a pasar. Otra cosa en este videojuego es que, aunque hay cosas que sí o sí van a pasar, tenemos libre albedrío como jugadores dentro de estos personajes para que podamos elegir entre las infinidades de líneas de tiempo que podemos agarrar de acuerdo a las decisiones que tomamos. Las líneas de tiempo las vamos creando conforme la observación y la ejecución, desde el pensamiento, el sentimiento, que genera acciones, que genera un montón de decisiones y que al fin de cuentas manifiestan realidades y son líneas del tiempo que tú puedes ir alineándote con vibracionalmente y accionalmente a varias formas en las que tu vida se puede desenvolver, porque cada persona pues tiene la misma capacidad de nacer y ser presidente o nacer y ser mendigo homeless en la calle, drogadicto y la chingada. ¿Vale? Pero tú te vas teniendo libre albedrío como personaje de decidir. Hay algunas que vas a vivir sí o sí, según esta teoría del juego, que no te tocan elegir, pero hay otras que sí puedes transmutarlas rápido, ganarle velocidad al juego, vas matando el personaje, pasando emocionalmente de esas enseñanzas y esos estados de vibración baja, levantarte, como quien dice, te levantas de ese madrazo, putazo de la vida, le das para adelante cada vez más rápido y vas tomando mejores decisiones de la sabiduría y desde el entendimiento de los hacks del juego. Cuando tú te vas a juzgar primero por el espíritu, lo primero que te vas a empezar a reflexionar tú mismo y juzgar de tu vida que acabas de terminar es el impacto y aprendizaje que dejaste en los demás. Y no estoy hablando de las pláticas como estas aquí en la comunidad donde tú hablas y estás tratando de influenciar, sino de la vibración de todo lo que se alinea a la realidad en la que tú estás vibrando. Quiere decir, las personas más cercanas a ti, o en este caso también las personas que te escuchan, pues pueden llegar a percibir pues tu vibración y esas vibraciones las pueden llegar a influenciar de manera positiva. No tanto lo que tú le dices, porque como lo hemos dicho aquí, si yo te digo las cosas mil y un veces, pero tú decides no hacer caso y no decides poner a la práctica, entonces no lo vuelves consciente y por lo tanto no te sirve para tu vida, para tu personaje. Pero si lo empiezas a ser consciente, poco a poco lo empiezas a integrar a tu nuevo personaje, soltando el viejo y siguiendo la vibración de alguien que tiene los resultados que tú quieres, que eso es lo que se le llama pues un mentor o un guía o cualquiera de estos hombres que han tenido muy buenos resultados, que tienen cosas que aprenderles, pero siguen siendo humanos que la cagan y se equivocan y no tienen tampoco el mejor temperamento o las mejores actitudes, pero siguen siendo mentores o guías de cierta forma. Y esas vibraciones impactan. La geometría que causó Steve Jobs, pues sigue impactando con esta manzanita todos los días de mi vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el espíritu, tú vas a juzgarte en el impacto de pensar que dejaste a los demás en el lado vibracional. Vas a ver si tú fuiste capaz de identificar el amor en todo, el no victimizarte,
y no quedarte atorado en el día a día haciéndole caso a los momentos de dolor que el juego te proponía. Básicamente el juego siempre te va a estar proponiendo que tengas dolor y que sufras, porque se trata de que tú te distraigas para que no vuelvas al origen. Si todos vuelven al origen y se dan cuenta que estamos jugando y se dejan de tomar la vida tan en serio y empiezan a jugar y divertirse, pues podríamos hasta vencer el sistema, ¿saben? Pero la gente tendrá que despertar a este punto y hay tanta gente que piensa que somos changos evolucionados y que todo esto es real, que obviamente pues va a haber personas que ni les quepa por la mente que esto es una simulación, un juego. Luego es la materia. Tú te vas a juzgar por la materia que creaste. ¿Qué creen que es la materia? El cuerpo. Entonces, sí es importante el cuerpo. Tú te vas a juzgar por cómo te trataste, cuánto amor propio le diste. Va a haber gente que llegue con cuerpos más lindos y que reencarnen, así como les decía que va a haber gente que llegue con cartas y haces bajo la manga. Y hablando de haces, ahí va otro. No me acuerdo si este lo había puesto. Ahí van todos. 6, 2, 6, 8. Ahí está. Quizás. Y ahora sí ya nos olvidó el punto de atención. Entonces, los cuerpos más lindos a veces tienen más fácil el tema de la ilusión, de la materia, del juego de la vida. Porque, pues, como muchos dichos y como mucha gente sabe, te ven bien, te tratan bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con estos cuerpos lindos? Muchas veces estos cuerpos lindos la tienen más fácil para mantener la ilusión del tiempo y que los traten, perdón, la ilusión de la materia, pero que los traten un poquito bien. Sin embargo, eso no te da ninguna ventaja emocional. La ventaja emocional, y eso lo pueden ustedes ver en artistas, en famosos, en luego modelos que son anoréxicas y bulímicas, porque no lo hacen con conciencia. Recuerden, es una enfermedad de trastorno alimenticio o mental cuando no hay conciencia detrás de las acciones. Una mujer se puede ir a los huesos, o un hombre, o sea, cualquier persona, se puede ir a los huesos y enfermarse y estar en anemia y caer en hospital y hasta morirse si le está haciendo una violación de miedo sin conciencia el dejar de comer. Cuando lo haces de la conciencia, del entendimiento, desde saber que todo va a estar bien, desde saber que tu cuerpo le estás dando amor propio para que se cure a sí mismo y estás entendiéndolo como una introspección y una experiencia espiritual, como dicen, es una experiencia religiosa. Si lo haces desde la conciencia, pues claro que no te vas a morir. ¿Sí me entienden cómo todo tiene que ver con el estado emocional? Entonces, pues estas chicas que de repente les toca tener un cuerpo más lindo, no necesariamente la tienen fácil en el tema emocional. ¿Y qué creen? El tema emocional es el que cuenta. Eso es lo que te va a ayudar a que tu jugador se expanda, crezca, suelte el personaje y pueda vivir y jugar el juego. No por ser bonita la tienes más fácil en el juego. Es un tema ilusorio. Dice, tú te vas a evaluar qué hiciste con la materia o cómo la rechazaste, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, cómo los gorditos constantemente se rechazan a sí mismos, o la gente, que ahorita que vamos a leer el poder de las palabras, que se dice, ay, qué tonta, ay, no, ¿cómo eres tan bruta? Ay, qué pendejo estás, ¿sabes? O sea, que se hablan mal, que se rechazan constantemente. Incluso te puedes dar cuenta al identificar la materia lo siguiente. Y pone el ejemplo, Volkov, de cómo un constructor, hablando de una persona pues, que es tal cual un desarrollador que destruye los manglares para construir este, trenes ligeros o hoteles o reservas naturales que luego construyen en un montón de geometría, de reservas, de hoteles, de carreteras, todo este tipo de cosas. Pero ojo, cuando lo hacen sin juzgarse a sí mismos, sin culpabilidad, cuando lo hacen de una forma totalmente egoísta para satisfacer su deseo,
están entonces vibrando alto. Tal vez sí se alejan un poco del origen, pero al no juzgarse y ser coherentes con lo que desean y quieren y aceptarse a sí mismos desde el amor, puede ser amor al dinero, se salen con la suya en esta área de juzgarse en la materia. Está peor el que se juzgó en la materia por no atreverse a hacer cosas que el cuate que fue malo, pero fue coherente toda su vida. Por eso los malos que tienen psicopatías, que no tienen la habilidad mental y psicológica de ponerse en el zapato de los demás y ver cómo los puede hacer sufrir sus acciones, incluso aunque sean los peores criminales, esos psicópatas que creen, a veces toda su vida son millonarios y no los cachan. Obviamente en otras áreas de la vida probablemente le sufren su infierno, pero tal vez en dinero están podridos de dinero toda su vida. Y al momento que se vayan a morir, esa área de juzgarse la van a tener check, porque fueron coherentes y porque se amaron a sí mismos. Y ya el que reprobó fue el que siempre estuvo enfermo porque se enfermó, matándose poco a poco por falta de amor propio. Esa área de las tres que te analizas y te juzgas tú, la repruebas. Simplemente al no cuidar tu materia, al no darte amor propio, al no ser congruente y coherente con lo que quieres ser y no estás siendo. Porque yo les aseguro, solamente ahorita las wokes que para mí sí traen pedos, que, ay, no, es que yo soy gorda y todos me tienen que aceptar como gorda. Y hasta se ofenden y quieren atacar a los demás y se están victimizando y quieren que todo el mundo les aplauda por ser víctimas. No tiene sentido alguno. Pues van a reprobar esa materia porque ya cuando despierten y se den cuenta que era un juego van a decir, ay, qué mensa le jugué al woke de ser la gorda con pelos naranjas que defendía la gordura. ¿Qué pedo con eso? O sea, van a reprobar esa área. Eso no es una forma de vibrar alto. Hasta los malos psicópatas vibran alto, más que una que dice, yo soy feliz y acéptenme como gorda porque cuando está solita le sufre, porque no se puede poner un pantalón. No tiene sentido. Hay que aceptarse a sí mismos y ser coherentes. Y la última, por la que nos vamos a juzgar al morir, de cómo vimos esta dualidad en el juego, es la conciencia, que es el nivel de sabiduría y entendimiento que, ojo, no significa todos estos libros que están aquí atrás, ni cuánto aprendí, ni cuántos cursos tomé en la vida. Significa cómo entendí el juego, no la vida, el juego. ¿Va? Recuerden que son diferentes el juego que el juego de la vida. El juego es entender que esta es una simulación. Dice, ¿qué tan rápido aprendes a soltar el dolor y tu capacidad de soltar al otro, a la situación y a la identificación del personaje que tú creaste? En el origen no hay personaje. Cada muerte es tu capacidad de soltar el personaje y el juego se trata de expandirse y de salir de tu zona de confort, haciendo que tu jugador pueda disfrutar de la experiencia y del juego que produzca una expansión en conciencia. Así que tú te juzgas al morir en espíritu, que es impacto y aprendizaje para los demás, en materia en cómo te cuidaste y cómo fuiste congruente con tus acciones, y en conciencia, en cómo aprendiste a transmutar el amor, la sabiduría y el entendimiento de cómo es el juego para recordar que estamos jugando, no para ser más hábil o más exitoso en la vida, sino recordar que somos el origen, manifestándose en una experiencia en esta simulación llamada el juego. Y eso es la sesión del hack de la dualidad. Como les comenté, son muchos temas, no tanto nos hablamos de la dualidad todo el tiempo, pero vamos a tener más sesiones. Son 9 hacks que han salido hasta el momento y este estaba un poquito más larguito. También va a estar largo el del movimiento. Yo creo que el del movimiento va a tener también una sesión para sí solo. Y ya los demás yo creo que sí va a poder juntar de a dos por sesión para que pues
nos la aventemos, ya llevamos tres, para que nos aventemos tal vez cuatro, cinco, seis, unas cuatro sesiones más, yo creo, y terminemos con el tema del juego, que luego, si sale nueva información y si se canaliza más a través de este cuate, o si alguno de nosotros llega a canalizar, de repente por entender el juego, ya puede ser capaz. Es que esto es algo que es muy... De las personas que canalizan ahorita están diciendo, para que a ti te puedan revelar información como no pueden afectar tu libre albedrío, que es pues literalmente ser trampa en el juego. Este es un juego que venimos a disfrutar entendiendo las reglas y no siendo tramposos, porque recuerden que un jugador es creador, no es copión, no es tramposo. Entonces, si nosotros somos jugadores y no somos de esta bola de NPCs o bola de Star Seeds voluntarios y estamos jugando porque decidimos jugar y somos fuertes, potentes y valientes porque justamente decidimos que nos borraron la memoria y caer en el nivel más difícil alejado del origen para regresar al origen, significa entonces que nosotros elegimos esto y no queremos hacer trampa. Sin embargo, si ya vamos encontrando esta información, uniendo puntos y haciendo consciente ciertas cosas como verdades en el sistema de creencias, en ese momento es cuando te pueden decir, ok, perfecto, ya sabes más o menos por dónde es, te puedo dar más información. Es cuando estamos siendo niños y que te dicen un secreto y te dicen, es que yo prometí no decir el secreto, pero trata de adivinar, ándale. Entonces ya pones a la otra persona a tratar de adivinar y a decir más o menos por ahí, tu frío, caliente, frío, caliente. Es más o menos así como funciona con los canalizadores. La información se les presenta cuando ya tienen más o menos la idea de qué es y ya nomás les dicen, sí, tienes razón, déjate digo un poquito más, porque ya no afecta en su libre albedrío. Pero esto nomás le pasa a personas, pues que han metido esto en su sistema de creencias, o dos, que no tienen miedo a escuchar voces o a que se les presente un ángel, un demonio, un alien o lo que sea, que no tienen miedo que están preparados o que son elegidos o que habían pactado esto antes de venir al mundo, de que iban a canalizar. Y si no se les presenta, pues ni modo, les tocará escucharlo hablar de otro cuate que sí lo canalice. Por lo que voy con esto es que si este es un tema que a nosotros nos gusta, y como dice Javier Wolkoff, no es que te la creas, es que lo sepas que así es, te estás abriendo la posibilidad entonces de que algo te lo confirme. Y ese algo puede ser una intuición en tu corazón, un sueño al irte a dormir, unos hermanitos santos al momento de hacer una ceremonia, un sapito, lo que sea, y puedes empezar a recibir confirmaciones de que esta información es real. Así es como le pasó a este cuate, pero se aventó 20 años en Cava. Entonces, obviamente, a ciertas personas se les da esta información como para que puedan llegar al punto, como Javier, de decir, yo estoy seguro que así es la vida. Esto es. Hasta él dice, si quieres no me hagas caso en mis últimos 15 años de clases de otras cosas, hazme caso en esto, porque yo estoy seguro que así es. Entonces, si esto les está gustando, seguiremos viendo todos los demás hacks para ver la vida de esta forma y analizarlo y reflexionarlo y unir los puntos con otros libros, con otros textos, con otras enseñanzas, puliendo mucho la conciencia y el ser para que nosotros podamos empezar a aplicar todos estos hacks emocionales para aceptar la simulación, las circunstancias, la vida, todos los retos y problemas que se nos puedan presentar, transmutarlos al amor y ayudar a nuestro personaje que se siga divirtiendo y siga jugando el juego sin sufrimiento y desde el amor, la paz y la diversión. Nos vemos en la siguiente sesión. Aquí termina la grabación. Nos quedamos aquí los de la comunidad en vivo. Nos vemos a la próxima.